abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Buenas tardes, amados hermanos. Soy el hermano Carlos Torres y estoy aquí para compartir la palabra de Dios el día de hoy. Quisiera que primero oráramos ahí donde se encuentran. Yo te invito a que cierres tus ojos un momento, que inclines tu rostro y que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor, para poner esta palabra en tus manos, Señor, para poner este tiempo, Señor, que nos congregamos como iglesia, para que sea tu Santo Espíritu, mi Dios, el que nos hable, el que nos enseñe, nos redarguya, nos edifique, Señor, a través de este mensaje. Yo te pido por mis hermanos que me están escuchando, Señor, que no haya nada que interrumpa, Señor, esta palabra o que robe, Señor, el mensaje que tú tienes para todos nosotros el día de hoy. Y te pido, mi Dios, por mí, ayúdame, Señor, a compartir solamente lo que tú quieres. Espíritu Santo, toma el control de todo, Señor, toma el control de mi vida. Sé tú hablando a mi vida también, Señor, no solo a la vida de mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén. El tema de hoy, amados hermanos, el mensaje que tiene Dios para nosotros el día de hoy, se llama el problema de la fe. Porque en el mundo hay un problema grave de fe, entre tantas cosas en que creer, tantas filosofías, tantas vertientes de pensamiento, tantas cosas que surgen, religiones, sectas y demás cosas que existen en el mundo. Todos estamos metidos en un tremendo problema de fe, incluidos nosotros como cristianos. Hoy nos vamos a dar cuenta de esto, porque es difícil decidir qué creer y cómo creer. En el mundo existen dos tipos de personas, amados hermanos. Primero, los que no creen en ninguna deidad, en ningún ser supremo, sino que descansan todo lo que sucede a su alrededor, todo lo que pasa en sus vidas, en el conocimiento que puedan adquirir, ya sea de forma estudiada, de forma académica o de forma empírica. Y llegan a creer que las cosas que no pueden explicar es porque todavía no tienen el conocimiento acerca de eso. Usan su racionalismo como forma de conducirse. Ellos descansan en esto para resolver toda cuestión emocional, sentimental o física. Estas personas tienen un problema de fe y el problema es que depositan su fe en algo que no existe. Por ejemplo, vamos a poner el caso de los ateos, que dicen que ya no vivimos en la época de las supersticiones o en los mitos, sino que vivimos en un mundo de hechos sólidos, de hechos consolidados a través de la ciencia. Por eso no pueden creer en un Dios que no tiene una base científica. Pero esto que dicen, hermanos, es muy ilusorio, porque si tomamos en cuenta, por ejemplo, lo que ellos piensan acerca del origen de la vida y del universo, descansan en una teoría o en una hipótesis cuya realidad no ha sido plenamente comprobada, ni tampoco, por ejemplo, la teoría de la evolución, porque no han podido establecer el salto de una especie a otra, mucho menos la aparición de la vida. No existe hoy día explicación científica contundente que explique todo esto. Así es que ellos, por ejemplo, su fe descansa en algo que no existe. Creen ciegamente que así es, pero no tienen algo para respaldar todo esto que ellos mismos dicen. Por una parte dicen que no pueden confiar en Dios porque no es comprobable científicamente, y por otra parte confían en cosas que tampoco son comprobables científicamente. El problema de ellos, el problema de la fe que tienen es muy grande,
porque es un problema que repercutirá en su eternidad. La Biblia dice en Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La solución para no pasar la eternidad en el infierno se llama Jesucristo, y ellos han decidido no creer en él. Así que el problema que tienen de fe es grande y tremendo para su vida eterna, para la eternidad. Después está otro tipo de personas, las que creen en alguna deidad, en algún Dios o en algún ser supremo encargado del destino de todo lo que está a su alrededor. Aquí entramos nosotros, que creemos en el único Dios verdadero. La religión siempre ha sido algo importante en la humanidad. Las religiones son una cosmovisión, una forma de ver las cosas, un sistema de creencias que dan sentido a todo lo que sucede alrededor de la gente. Establecer un número exacto de religiones es prácticamente imposible porque es difícil entender dónde empieza una religión y dónde termina otra. Es difícil conceptualizar lo que es una religión con tantas cosas que hay en el mundo. Contabilizarlas también es muy difícil, ya que a diario surgen religiones. Pero los expertos dicen que alrededor del mundo hay como 4,000 religiones existentes que son profesadas actualmente, y muchísimos más que ya no son pues vistas ni profesadas. Y cada una de estas religiones cree en algo diferente, cree en algo o en alguien. Tienen sus propios sistemas de valores morales, sus propios rituales. Todas estas religiones tienen su propia fe. Separando el cristianismo de todas estas religiones o creencias, nos damos cuenta que el budismo, el hinduismo, que los católicos, los testigos de Jehová, los islamistas, los taoístas, los judíos y tantas religiones que existen tienen un problema de fe. El problema de fe que tienen todas estas religiones es en dónde o en quién tienen puesta su fe. Ellos sí tienen fe, puesto que esa fe los hace a llevar a cabo ciertos comportamientos o su vida de una forma determinada. Por ejemplo, los musulmanes oran todos los días al mediodía a las 12, sin importar el lugar del planeta donde se encuentren. Ellos se postran a tierra y hacia la Meca oran. Por ejemplo, los católicos tienen ciertas creencias acerca de sus santos que los lleva a comportarse de cierta manera y a adorar a esos santos, a veces por espacio de tiempo de un año entero. Y este tiempo y este esfuerzo que le dedican es desgastante económicamente para sus vidas, puesto que a veces trabajan por años para tener los recursos necesarios para llevar a cabo esto. Su fe los mueve a esto. Los judíos, por ejemplo, tienen muchos rituales y ellos entre sus peregrinaciones tienen que viajar por lo menos una vez en su vida a Israel, a Jerusalén, sin importar dónde vivan, sin importar si tengan los recursos o no, o las situaciones que tengan en sus vidas. Ellos alguna vez en su vida tienen que hacer una peregrinación allá. Así cada religión hace actos de fe por lo que creen. El problema de todas estas religiones es lo que dice la Biblia. La Biblia dice en Éxodo 20, del 3 al 5, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y 1 de Juan 5, del 10 al 12 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.
No tiene realmente mucha ciencia, amado. La Biblia dice que si ponemos nuestra fe en dioses falsos, estamos yendo en contra de la palabra de Dios. Que al hacer esto, estamos siendo desobedientes a sus mandamientos, que estamos en pecado. Y después el siguiente versículo dice que si creemos en Dios y creemos en su Hijo Jesucristo, vamos a sentir y ver el testimonio de Dios porque vamos a tener su Santo Espíritu en nosotros. Pero si decidimos no creerle, le estamos diciendo que es un mentiroso. Y al final de todo, la vida está en Jesucristo. Así que si no tenemos al Hijo, si no hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón, si no lo hemos aceptado como Señor y Salvador, simplemente no tendremos vida. Es muy claro. Entonces, el problema que tienen ellos es que ellos mismos se condenan. Su fe está puesta en cosas que los van a condenar. Los actos que hacen a través de su fe simplemente los atan y los condenan más a no tener vida, a estar alejados de Dios. Y después estamos nosotros los cristianos. Dijéramos que nosotros los cristianos lo tenemos resuelto, porque creemos en el único Dios verdadero, creemos en Jesucristo, creemos en la obra salvífica de Jesús en la cruz, creemos en el Espíritu Santo, que nos da testimonio de lo que creemos y tenemos fe. Porque el cristiano tiene fe, o eso es lo que muchos profesamos, continuamente lo decimos. Déjame decirte algo, amado hermano. El problema de la fe del cristiano es que no es como la fe que tiene, no es como dice la Biblia. No es como Dios la puso en nosotros. Dice la Biblia en Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pablo les decía a los romanos que no se creyeran mucho, más de lo que eran, sino que fueran prudentes y que utilizaran la fe que Dios les había dado para discernir esto. Entonces, ¿qué pasó con esta medida de fe que Dios nos ha dado? ¿Qué hicimos con ella? ¿Dónde la pusimos? La Biblia dice acerca de la fe, amados, Hebreos 11:1, la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La definición del diccionario para certeza es conocimiento seguro y claro que se tiene de algo. Y para convicción es seguridad que tiene una persona de la verdad o de la certeza. Quiere decir, amados hermanos, que estamos seguros de lo que estamos esperando. Estamos seguros de lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Aunque todavía no podamos verlo, tenemos la seguridad de que va a suceder. Esta es la definición de fe. Pero no es fe, solo es la definición de fe. La aceptación de una enseñanza como verdadera no es fe. Tú puedes decir, sí es cierto, lo que dice la Biblia es cierto, pero no es fe. Es meramente creencia. Tampoco la certidumbre ni la convicción son fe. Puedes tener la verdad, puedes estar convencido que así es, pero no es fe. Solo tienes la verdad y solo tienes convicción de algo, pero todavía no es fe. La creencia en la palabra de Dios llega al nivel de fe cuando motiva la vida, cuando motiva tu vida y da forma a tu manera de vivir. Quiere decir que el cristiano solo llega a tener fe cuando la palabra de Dios domina efectivamente su manera de vivir, su manera de ser, de actuar. Por eso el apóstol Pablo les decía a los romanos que no se conformaran con creer, sino que cambiaran por fe para comprobar lo que Dios quería hacer en sus vidas. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La fe no es fe hasta que se convierte en obras, hasta que mueve tu vida y te lleva a donde no estabas dispuesto a ir antes. Cuando dices, yo tengo fe, no es fe hasta que haces algo para demostrar lo que estás diciendo. Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. El problema de la fe del cristiano es que creemos que con solo decir creo en Dios tenemos fe.
Podemos creer que existe Dios, podemos creer que su Hijo murió por nuestros pecados y no creer que mi situación puede cambiar y no creer que voy a sanar. Aún así lo diga la palabra de Dios. Tenemos una fe como queremos entenderla y no como Dios espera que la tengamos para obrar sobre nuestras vidas. Por eso Jesús dijo en Mateo 17:20, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí para allá y se pasará, y nada os será imposible. Si tuvieres fe, un poquito de fe como una semilla, del tipo de fe que Él dice, que Dios dice, como Dios la establece, como Él la quiere, no como nosotros la hemos establecido, porque hemos establecido sobre nuestras vidas una fe de palabra, una fe sin obras, una fe sin acción. Hemos establecido sobre nuestras vidas una fe muerta en sí, porque no nos mueve a hacer las cosas que Dios quiere. Simplemente nos quedamos inertes esperando que las cosas sucedan, pero tenemos que entrar en acción y nuestra vida tiene que ser movida por la fe que profesamos tener. Fíjate cómo dice el siguiente texto, amado. Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. La fe de Abel lo movió a una mejor ofrenda. No se quedó sin hacer nada, no se quedó solamente creyendo en Dios, sin decir, pues ya con esto, ya creo en Dios, sino se esforzó y su fe lo movió a buscar agradar a Dios con su vida. Su fe lo movió a buscar una ofrenda más agradable para Dios, no cualquier ofrenda, sino una que le agradara a Dios. Y después dice Hebreos 11 del 7 al 9, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y con Jacob, coherederos de la misma promesa. Es claro el mensaje aquí, amado. La fe de estos hombres de Dios los movió a hacer algo. Creían en Dios, pero la fe que tenían en Él motivó sus vidas para hacer algo que parecía imposible, para hacer cosas que nadie más se atrevería a hacer. Movió su vida del lugar, movió su comodidad, movió las actividades que estaban haciendo para buscar agradar a Dios con su vida, con las acciones, con sus obras. Hay cosas que Dios espera que hagas para ejercitar tu fe. Hay cosas que Dios espera que tú hagas para que tu fe crezca y llegue a ser como Dios espera que sea. Una fe que mueve el milagro, una fe que mueve la montaña, una fe que manifieste la palabra de Dios sobre tu vida, una fe que atraiga la gloria de Dios hacia ti. Pero una fe viva, en acción, en movimiento, una fe de obras, no solo de palabra. Hebreos 11:30 dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. ¿Te imaginas que Dios te diga algo así a ti? Que des de vueltas a un lugar sin entender por qué o para qué. ¿Te imaginas esa situación ahora? Que Dios te dijera, deja tu trabajo, yo te sostengo. ¿Lo harías? Que Dios te dijera, quédate aquí, no te muevas, aunque parezca que todos los demás se están moviendo y están avanzando, pero a ti te dice, no te muevas, ¿lo harías? Que Dios te diga, da para la obra, y tú volteas a ver tu mano y solo tienes unas monedas. Tienes que tomar una decisión y tienes que actuar en fe, moverte en fe. ¿Lo harías? Dios necesita que tengas esa clase de fe, que te mueva a hacer las cosas que parezcan ilógicas, porque Dios te lo está diciendo. ¿Te imaginas la escena de Josué en Jericó, dando vueltas a la ciudad amurallada,
¿Qué pensarían los que estaban adentro de Jericó? Este loco dando vueltas. ¿Cómo está tu fe? ¿Te importa lo que digan los demás? ¿Qué piensen de ti? ¿Que digan que tal vez estás loco por la forma en que actúas? ¿Que te ven dando vueltas a la muralla, creyéndole a Dios? ¿Te importa lo que digan cuando tu familiar está enfermo y tú te levantas en adoración y alabanza y en danza, dándole la gloria a Dios? ¿No lo haces por el qué dirán? ¿Cómo es tu fe? ¿Una fe muerta o una fe viva que te mueve a hacer cosas para agradarle a Dios, sin importar lo que tus sentidos perciban? Aunque todavía no lleguen las cosas a ti, tú te mueves en fe y empiezas a actuar buscando agradar a Dios. Santiago dice, Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Si tú no mueves en acción tu vida, en actividades, en obras que busquen agradar a Dios, tu fe está muerta. La fe sin obras es una fe muerta, porque la falta de obras revela una vida que no ha sido cambiada o un corazón espiritualmente muerto. La fe de la que te estoy hablando, amado hermano, es el resultado de una vida transformada, y esta fe se demuestra por las obras que hacemos, por el accionar de nuestra vida, porque hacemos las cosas creyendo que van a agradar a Dios, creyendo que si lo hacemos de esta manera, todo se va a mover a nuestro favor. La forma como vivimos revela lo que creemos, no solo con nuestra boca lo decimos, sino nuestro actuar revela que en verdad estamos creyendo y demuestra si la fe que decimos tener es una fe viva o una fe muerta. Y entonces, ¿qué hacer, amado? ¿Qué hacer si hoy me doy cuenta cómo está mi fe? Si mi forma de actuar no parece de alguien con fe. Aunque mi boca diga que tenga fe, que lo repito una y otra vez, pero mi manera de actuar, mi manera de vivir, a la hora de tomar decisiones y hacerlo, no lo hago. No demuestro la fe que estoy diciendo. ¿Qué tengo que hacer para que esto cambie? La buena noticia es que la Biblia nos explica qué hacer. Lucas 17:5. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Hay tres formas en las que podemos hacer esto. Hay tres formas en que Dios puede aumentarnos la fe si nos damos cuenta hoy que no tenemos. La primera es lee la palabra o escúchala. Romanos 10:17 dice así: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe nace al oír el mensaje, amados. Aumenta al oír el mensaje y el mensaje viene de la palabra que es Cristo. La palabra de Dios es la semilla de Dios que hace crecer la fe. Conocer sus promesas, lo que Dios dice sobre ti, lo que te va a hacer en tu vida, el plan de Dios que tiene para ti, para tu casa, para tu vida eterna. Si nosotros no sabemos, si nosotros no conocemos estas promesas y esto que Dios tiene para heredarte a ti, nunca se trasplantará de ahí a ti. Nunca vas a tener esta convicción y esta certeza que te dará el moverte en fe, en actuar en fe, si tú no sabes. Pero si tú constantemente lees la palabra de Dios, si constantemente escuchas la palabra de Dios, vas a tener esa fe que te haga moverte, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así es que lo que tienes que hacer es oír la palabra de Dios. Háblate la palabra de Dios a ti mismo, dísela a tu alma, estas son las promesas, esto es lo que Dios quiere para mi vida, esto es lo que Dios quiere para mi hijo, esto es lo que Dios quiere para mi familia, para mi esposa, para mi esposo. Empápate de la palabra de Dios porque la palabra es fe, aumentará tu fe como Dios la espera que tengas. Lo segundo que podemos hacer, una vez que tengas la palabra, una vez que te hayas empapado, que la hayas escuchado, que la hayas leído, muévete en ella. No te quedes sin hacer nada. Santiago 1 del 22 al 24 dice: pero sed hacedores de la palabra
y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo se va y luego olvida cómo era. Dice Santiago que si no nos movemos conforme a la palabra de Dios, si mi actuar no es conforme a la palabra de Dios, sino solamente la escucho, se nos va a olvidar. Como si fuéramos al espejo y nos viéramos y al darnos la vuelta nos olvidáramos a quién vimos en el espejo. Así es la palabra de Dios si solamente la escuchamos, pero no actuamos, si no hacemos, si no nos movemos conforme a la palabra de Dios, si no somos hacedores de la palabra, solamente oidores. Si no prestamos atención a lo que estamos leyendo e ignoramos lo que Dios nos está diciendo, entonces nuestra fe se estanca, se olvida, se pierde. Es importante no solo escuchar la palabra, sino ser también hacedores de la palabra. Y lo tercero, amado, que podemos hacer para que aumente nuestra fe, prueba la palabra de Dios, prueba la fidelidad de Dios. La palabra de Dios es fiel y verdadera. Dios siempre cumplirá su palabra. ¿No me crees? Pruébala, prueba a Dios. A medida que pruebas o actúas según lo que Dios dice, experimentas la bendición de Dios y tu fe crece. Dios lo dijo, no lo dije yo. Malaquías 3, 10 y 11 dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. El diezmar es una obra por fe. Pero Dios te dice, si te mueves en fe, si tú lo haces, si no solamente lo crees, si no solamente ya lo leíste, lo aprendiste, sino que te mueves, si quieres probarme, yo te demostraré que soy fiel. Así es que, amado, si tú sientes que te falta fe, lee la palabra, vive la palabra y prueba la palabra de Dios. Que Dios te demuestre su fidelidad. Que Dios te demuestre que tiene cosas reservadas para ti. Transformemos esa fe muerta en una fe viva y actuemos conforme la fe que Dios nos ha puesto en nosotros. Ahorita vamos a orar, amado, y vamos a darnos cuenta que Dios quiere aumentarnos la fe, que Dios quiere tu vida transformada mediante la fe. Que Dios quiere que los gigantes que están delante de ti caigan por la fe que tienes. Que Dios quiere que la montaña que está estorbando tu bendición se quite de ahí por la fe que tú tienes. Vamos a orar. ¿Tú recuerdas el pasaje del muchacho que estaba endemoniado y que su padre se lo llevó a los discípulos y los discípulos no pudieron sacar el demonio? Entonces llega Jesús y le dice al padre, fíjate lo que le dice al padre. Si puedes creer, el que cree, todo le es posible. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Si puedes tener la fe como Dios la establece, todo te será posible. E inmediatamente el Padre le responde a Jesús y le dice, creo, ayuda a mi incredulidad. El padre del muchacho le dice a Jesús, sí creo, pero no creo como Dios ha establecido la fe. Así que ayuda a mi incredulidad. Tú y yo le vamos a pedir a Dios que ayude a nuestra incredulidad. Porque si hemos dicho, si hemos profesado que tenemos fe, pero no es como Dios la espera. Cierra tus ojos, amado hermano, ahí donde estás. Y vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que ayude nuestra incredulidad, que aumente nuestra fe. Y que podamos ver con nuestros propios ojos todas las promesas y toda la fidelidad que tiene Dios destinada para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, nosotros como tu pueblo, hoy nos arrepentimos por no haber creído lo suficiente,
por tener tan poca fe, Señor, que no hemos podido ver tus maravillas. En el nombre de Jesús te pedimos perdón, Señor, por ser incrédulos. Y en esta hora te pedimos, mi Dios, que nos ayudes con nuestra incredulidad. Que nos aumentes la fe, Señor, como esos hombres que dice la Biblia, que por la fe fueron justificados delante de ti, que por la fe hicieron cosas increíbles. Mi Dios, yo quiero hacer cosas increíbles para ti. Yo quiero, Señor, ser testimonio, Señor, para otros de quién eres tú, de lo que puedes hacer en una vida, Señor. Ayuda mi incredulidad, auméntame la fe, Señor. Yo te lo pido, mi Dios. Ayúdame a ser, Señor, ese que lleve tu palabra, Señor. Ese que le hable a otros, Señor, de ti. Que contagie mi fe a otros, Señor. No solo, Señor, ser oidor de la palabra, sino hacedor de la palabra. No solo decir con mi boca que creo y que tengo fe, sino demostrar con mis actos, Señor. Y mover, Señor, tu mano poderosa a favor. Y mover, Señor, las bendiciones de los cielos a mi vida, Señor. Yo te lo pido, Señor, y te doy gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque tú me muestras en qué estoy fallando, Señor. Yo te doy gracias por todo. En el poderoso y dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amado hermano, yo te doy gracias porque junto conmigo escuchaste esta palabra, este mensaje que va dirigido a todos nosotros. Yo te invito a que continúes viendo las predicaciones en línea todos los días a las 12 de día. Esperemos vernos pronto. En el nombre de Jesús yo te bendigo. Amén. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí.
mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré.